En vivo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Ah, ya empezó. Ya empezó el video. Bueno, pues el día de hoy tenemos una transmisión muy interesante. Esta fue una solicitud que nos hicieron vía online. Espero que Carla nos esté viendo porque Carla Carrera fue la que nos solicitó. Hasta que veamos que se conectan. Exactamente. Pero bueno, pues la idea es que esta información pues también le llegue a más personas y también sea de beneficio, ¿no? El tema de hoy es la cascada de intervenciones. Mi nombre es Janet Sendeo, soy psicóloga, soy la fundadora de Salud Mental del Embarazo y ella es Jimena López de Areja. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Es educadora perinatal por parte de la MAS. Así es. Es dula por parte de Donna. Es psicóloga, es mamá y es fundadora de Inicio. ¿Y qué más eres? Ya. Con eso tengo. Bueno, entonces el día de hoy le invitamos para que nos pueda platicar un poquito de qué es eso de la cascada de intervenciones en el parto. De la cascada de intervenciones, todo un tema bien importante, porque creo que con la cascada de intervenciones lo que sucede es que muchas de las embarazadas que no tienen bien a bien información de cómo es el proceso y el trabajo de parto, lo ven como algo normal, es decir, se me hace normal que yo llego al hospital, me acuesten en la cama, me pongan la bata, me conecten el suero, me pongan oxitocina para acelerar las contracciones, y luego ya no me puedo parar de la cama, y luego a los X centímetros me ponen anestesia o analgesia, después tengo que empujar en posición acostada con las piernas hacia arriba, en posición supina, y pues a lo mejor para sacar a mi bebé si necesitan forceps, o que me aplasten la panza, y se va a necesitar seguramente que me hagan una episiotomía, que me corten, y así nacen los bebés. Bueno, y es que tampoco el cine nos ha ayudado mucho, porque claro, es que lo normalmente vemos todos, incluyéndome a mí, antes de estudiar lo de la MAS, ser educadora perinatal, yo pensaba que eso era lo normal. Que eso era normal y que así sucedía y que no había como otra alternativa, ¿no? Pero eso justamente es la cascada obstétrica de intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que todas estas situaciones, desde el acostarte en la cama, desde el ponerte suero, oxitocina, todas estas cosas son intervenciones médicas, que lo que nos dice la evidencia y lo que nos dice la MAS es que no deben de ser utilizadas de rutina. O sea, eso significa de primera instancia. Así, como de buenas a primeras, ya llegaste al hospital y te voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque es la rutina, eso es lo que no se debe de hacer. Sí, yo creo que esto es bien importante aclararlo, porque si bien las intervenciones sirven por algo, ¿no? Están por algo. Exactamente, están por algo, son importantes, son necesarias. Aquí el único pero que se pone, o la interrogación, es que no sea todas, nada más porque estés embarazada y vas a empezar el labor de parto. Y porque sí, porque ya llegaste al hospital y porque así son las cosas en este hospital, esa no es una razón suficiente. Debería de haber una indicación médica para hacer tal o cual intervención. ¿Por qué? Porque es así la recomendación. Porque si las hacemos de manera rutinaria, es decir, porque así trabaja este doctor, porque así trabaja este hospital, etcétera, si las hacemos de manera rutinaria, podemos entonces desencadenar la cadena, la cascada obstétrica de intervenciones, que es lo que queríamos platicar. Ahora, la cascada de intervenciones, como bien mencionas, de entrada, pues en ocasiones, lejos de facilitar, obstaculizan realmente lo que es la labor de parto, ¿no? Ese es todo el punto, exactamente. Por ponerles el ejemplo, obviamente la cascada de intervención se puede ir en distintos órdenes, o sea, puede desencadenarse de distintas medidas, ¿no? De distintas formas. Pero un ejemplo bien clarito, llegas al hospital, te acuestan y ya no se puede parar usted, señora, porque estás en trabajo de parto. A la hora de no moverte, te duelen más las contracciones. A la hora de no moverte, el trabajo de parto se hace más lento. Como se hace más lento, te ponen oxitocina, porque pues va muy lento, ¿no? Entonces hay que apresurarlo. A la hora de que no te mueves y tienes oxitocina, las contracciones duelen más. Entonces te ponen epidural. Y entonces como te ponen epidural, pues menos te puedes parar y menos te puedes mover. A la hora de moverte menos, a lo mejor empieza a haber pues alteraciones en el ritmo cardíaco de tu bebé por tener epidural, oxitocina, sin movimiento. Entonces, no, pues tu bebé tiene sufrimiento fetal. No, pues ya hay que sacarlo y entonces cesárea. Y entonces cuando malamente, la verdad, decimos, gracias a Dios que estaba yo en un hospital y gracias a Dios que estaban los doctores, porque si no, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Nada, seguramente nada, porque ni debiste haber estado acostada. A lo mejor si no hubieras estado acostada no hubieras necesitado oxitocina, si no te hubieran puesto oxitocina no hubieras necesitado epidural,
no hubiera habido fallas en el ritmo cardíaco de tu bebé y tal vez no hubiera tenido que ser cesárea, ¿no? Yo creo que de ahí empieza la importancia de que en serio la gente que nos esté viendo y esté embarazada o embarazadas, como decimos nosotros, pues realmente tengan información de cómo es un parto, de cómo es todo el proceso. Por ejemplo, ahora en la mañana estaba viendo yo una película donde una mamá estaba haciendo muy tranquilamente todas sus actividades y de repente ya estaba en labor de parto, pero no había roto aguas, como dicen, o la fuente. Luego se la llevaron al hospital. Entonces tú dices, bueno, ya nosotros que leímos un poquito más, dices, pues no es tan así. Porque lo hacen así en la película. Porque lo hacen así en la película, porque lo hacen así en la tele, ¿no? Y yo creo que sí vale bastante la pena que la gente conozca cómo es todo el proceso, ¿sí? Que en ocasiones pues llega a ser durante varias horas, ¿sí? No nada más es 1 hora o 2, o no tiene que ser una cuestión donde luego nos vamos al hospital. No es una emergencia necesariamente. Y sobre todo estamos hablando de mujeres con embarazos normoevolutivos, o sea, embarazos sanos. Sanos, exactamente. Eso también yo creo que sería importante recalcarlo y aclararlo, ¿no? Las intervenciones médicas, como decíamos en un principio, están hechas y están inventadas, gracias a Dios, para quien empieza a tener un trabajo de parto que se empieza a salir de la norma, ¿no? O sea, de lo sano, de lo común, de lo esperado. Pero es donde tenemos que tener la información desde antes, como tú decías, de cómo es un trabajo de parto normal, sano y esperado y que sucede más o menos, según la OMS, en el 85% de las mujeres. Imagínense, son muchísimas, la gran mayoría. ¿Qué sucede? Que lo que vemos como normal o como esperado es todas las complicaciones, porque lo que vemos en las películas es el córrele, es el... O sea, todas estas intervenciones, bueno, sí, angustia, ¿verdad? Pero la cosa es que te angusties y sabiendo por qué. Una cosa ¿verdad? Es nervio y otra cosa es angustia, bueno, yo creo. Sí, porque creo que si tienes la información, puedes sentir el nervio o la emocioncita de, ¡ay, qué emoción! Ya vienen las contracciones, ya es el día, pero no la angustia o el miedo o el estrés, exacto, de qué me va a pasar. Entonces es básico entender cómo funciona un trabajo de parto normal. Es básico entender que el trabajo de parto dura mucho. Que el avance de la dilatación, etcétera, no a lo mejor es tan como 1 centímetro por hora, como dicen incluso muchos doctores. O sea, hay que saber cómo es el desarrollo del trabajo de parto normal. Son como olas. De hecho, en ocasiones lo así comparan lo como eso, ¿no? Las como contracciones. Y va de menor a mayor también, en ocasiones, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Y yo creo que es importante saber, o sea, que no todo es dolor intenso todo el tiempo, tanto que no lo vas a aguantar. No, si se aguanta, si no lo aguantáramos, estuviéramos extintos como humanidad desde hace mucho, no inventes. Entonces son esas cosas como las que hay que reaprender o buscar ayuda, porque yo tenía, se los digo francamente, yo tenía muchas ideas que no eran lo que era un parto, ¿no? Yo creo que todos, porque, o sea, desde que se empezaron a medicalizar muchísimo los partos, entonces ya todo el mundo va al hospital. Entonces ya no tienes esa experiencia que tenían antes nuestras mamás, abuelas de, pues la vecina tuvo un bebé, ¿dónde? Aquí al lado, ¿no? O sea, no, pues vele y dale a la vecina que está teniendo parto y llévale comida, llévale agua, yo qué sé, ¿no? O sea, era como más cercano ese proceso de cómo es un trabajo de parto, cómo es un nacimiento. Desde que se medicalizaron los partos ya no tenemos esa experiencia cercana. Y si a eso le sumamos todos los medios, películas, series y todo, no tenemos ese contacto cercano de cómo es un trabajo de parto normal. Entonces por eso es que pues vale muchísimo la pena informarse para no caer en estas cascadas, que es el tema, ¿no? No caer en esta cascada de intervenciones innecesarias. Volvemos al punto, ¿no? Sí, entender también cuando sí son necesarias las intervenciones para poder tomar una decisión en conjunto con el doctor, que eso es básico. Y básico para esa sensación de satisfacción, de empoderamiento de la familia, de esta nueva familia, y que no sea una experiencia en la que se viva como, pues no entendí nada, no supe, pues ¿por qué te pusieron oxitocina? ¿Qué? ¿Me pusieron oxitocina? A veces ni se enteran, ¿no? Entonces creo que eso es básico para empezar, ahora sí que como yo les digo en el curso siempre, con el pie derecho la maternidad y la paternidad, bien seguros de lo que estamos haciendo, porque lo que se viene no es fácil, entonces hay que empezar los seguros, ¿no? Yo creo que sí es una muy buena inversión, ya no nada más para el estado físico, sino también mental. De los dos. Sí, el tener preparación para el parto, y aunque fuera cesárea, o sea, tener preparación para un nacimiento. Exacto. Así lo llamo yo siempre, tener preparación, saber qué es lo que va a suceder, tener decisiones informadas, baja mucho la angustia o el estrés o los trastornos de ansiedad en aquellas que ya lo tenían, claro. ¿sí?
y vale mucho la pena, sobre todo porque la idea es que sea la experiencia lo mejor posible, buena para la mujer y obviamente para toda la familia, ¿no? No está padre que la gente se quede con ideas de partos con trauma. Claro, y algo que yo he visto y fíjate, se me hace muy curioso, es la gente tiende a contar sus experiencias terroríficas, las horribles, y eso todo el mundo las dice, yo creo que como un medio de desahogarse, de sanarlo, yo no sé. Pero así somos los humanos, y quien tiene una experiencia bella, maravillosa, tiende a quedársela, ¿no? Y a guardarla en su corazón, y interiorizarla, y a quererla y apreciarla. Entonces, ¿qué sucede? Escuchamos puras historias de terror, cuando hay muchísimas historias lindas. Entonces, esas son las que hay que conocer, hay que platicar, hay que propagar, porque así es como debe ser. Y lo que yo les digo en el curso, cuando nace tu bebé, tienes una oportunidad, no hay más. Podrá venir otro bebé, pero es otro nacimiento, es otro bebé, otro niño con otra historia de vida. Es una oportunidad, entonces pues hay que hacerlo de la mejor manera y no caer en situaciones que por desinformación se pudieran haber evitado. Y insistimos que no sean necesarias. Aquí yo creo que el tema, a lo mejor lo debemos haber puesto cascadas de intervenciones en el parto innecesarias. Es que ese debe haber sido como el tema todo completo. Es que por definición la cascada de intervenciones es porque era innecesaria. Sí, pero la gente no sabe qué es cascada de intervenciones, que no son necesarias. Exacto. El punto es que cuando al hacer una cosa propicias a que tal vez suceda la siguiente y tal vez suceda la siguiente. Ojo, no estamos diciendo que es como de ley. Hay quienes, y yo conozco quienes con oxitocina aguantan el parto y sin anestesia. Sí, claro, o sea, no es de ley que es como una cosa a fuerza lleva a la otra, pero sí que tienes mayor probabilidad de que suceda la siguiente. Entonces, sobre todo para quien está buscando parto y natural y sin anestesia, etcétera, que ese sea como su ideal de parto, pues habría que evitar todas las intervenciones previas, es decir, no caer en la trampa de decir, ay, bueno, pues tantita oxitocina, pues un ratito acostada, pues tantita epidural. Saber que todo ese tantito te puede llevar a un resultado que tal vez no era el que tú querías inicialmente. Ese es el punto. Y bueno, y lo que nos dice la Masi, yo creo que tiene mucha sabiduría esto, que siempre hay que escuchar o saber reconocer las señales del cuerpo, ¿no? Lo que uno va sintiendo, lo que uno va necesitando, y no quedarse callada en ese proceso, sino realmente expresarlo, ya sea a la doula, que es la persona que acompaña, a tu pareja, al ginecólogo, porque de eso realmente también va a depender mucho esta situación que comentábamos, pero sobre todo que sea satisfactorio el parto. Y lo que yo les digo siempre en los cursos, todo esto, escogerlo desde antes. Ah, sí, por favor. Desde antes. 100%. No en el trabajo de parto se van a andar peleando ahí de, no hagas así, no me pongas así, quítate. Pues claro que no, ya no es momento, se trata de disfrutarlo. Pero escoger a un gine que te apoye en tu plan de parto, que te apoye en lo que tú quieras. Y te escuche. Y en las consultas prenatales preguntarle, ¿cómo trabajas? A ver, cuando llego al hospital, ¿qué pasa? Entonces escucha, ¿no? Escucha a ver qué dice. No, pues cuando llegas al hospital, yo te voy a acostar y te voy a poner suero porque es súper importante por la hidratación. Y después ya no te vas a poder parar porque es súper peligroso. Entonces ya sabes cómo trabaja ese gine. Y ahora sí que, pues que no digan que no te dijeron, ¿no? O sea, exacto, no puedes esperar otra cosa. Y yo creo que también es armar mucho el equipo, ¿no? Como le digo a las pacientes o a la gente que pues, por ahí me preguntaban de repente, es el hecho de que la mayoría de la gente va y escoge el hospital a ciegas, o dónde va a ser, ¿no? O el que me queda más cerquita, o el más bonito, o el más yo bonito. qué sé, sí, Ajá. sí. Error garrafal. No, o sea, nosotros, si la idea es tener un parto, ¿sí? Entonces es empezar escogiendo el equipo y luego ese equipo normalmente sabe dónde se puede dar ese parto. Exactamente. Entonces es al revés. Escuchen al equipo, porque luego llegan conmigo y dicen, es que ya contraté no sé dónde. Eso sí, Pues que te vaya muy bien, ¿no? O sea, sí, pero nosotros ya sabemos dónde sí, se no. ayudan más para lograr este tipo de planes de parto, ¿no? Pero escoger, como dice la más, el lugar donde tienes a tu bebé y el proveedor de salud con el que tienes a tu bebé hacen toda la diferencia. Entonces, lo que yo les digo también en el curso, no es el hospital que te quede más cerquita, no es necesariamente el gine de toda la vida con el que me llevo viendo desde que soy adolescente, tal vez no.
Por eso hay que preguntar. Por eso hay que preguntar cómo trabajan, porque a lo mejor era lindísimo de toda la vida y desde adolescente te trató súper bien y no te hizo sentir, ¿no? Así como que oso, voy con Gine, ¿no? Pero ya para atender un parto y un parto de la manera que tú quieres, tal vez es otra cosa. Entonces, vale la pena como ir pensando en ese momento importante de historia, no es para el bebé, obviamente, sino para la mujer y para los futuros bebés y obviamente para el esposo, que siempre hay que jalarlo y tenerlo partícipe, no aventarlo por un lado. Y una última recomendación que tú quieras darnos para ellos, para tener un parto saludable y evitar la cascada de intervenciones. Es que informarse es básico, informarse de buenas fuentes. Ahora sí que con debido respeto, no informarse con la mamá o con la suegra o con la vecina, esas no son fuentes científicas, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, a menos que su mamá, su suegra, su vecina sea educadora perinatal o gine certificada o gine, pero gine humanizado. Entonces, bueno, creo que tenemos muy limitadas las opciones. Entonces, mejor informarse. Informarse con fuentes confiables basadas en evidencia científica, y eso va a ser la diferencia. Y como yo les digo, con la información tú decides qué quieres. Yo no te voy a decir debes de querer anestesia o no debes de querer anestesia. Yo te digo pros, contras, puede pasar esto, puede no pasar esto, etcétera, y tú decides. Cada quien es libre de decidir con buena información. Ese es el punto. Y yo creo que esa es la diferencia que hace tener una dula preparada y una educadora perinatal preparada. El hecho de que dentro de la ética del nacimiento o del acompañamiento está eso, o sea, saber respetar. A final de cuentas, es su parto, es su cuerpo, es su hijo, y saber respetar qué es lo que ella piensa que es mejor para ella en ese momento. Y cada quien escribe su historia, no somos nadie para escribir la historia de alguien más. Entonces, yo te digo la información y tú decides cómo escribir tu historia finalmente. ¿Para qué? Para que tenga un final feliz. Entonces, cada quien se pone su final feliz. Y sí depende, creo que mucho también del error es, pues no sé, lo que suceda, lo que el doctor diga, cómo se dé ese día, si se puede parto. Sí, pero no. O sea, saber, y esto es el punto de la cascada, saber que mucho depende de ti. Sí. Depende del doctor que tú elegiste, depende del hospital que tú elegiste, depende de lo informada que tú estuviste, depende de tu nivel de salud que tú llevaste en el embarazo, cómo comiste, hiciste ejercicio. O sea, hay muchísimos factores que dependen de ti, que no nada más es dejarnos a la buena de Dios, a ver qué sucede ese día y a ver qué dice el doctor. No es así en gran medida, mucho depende de nosotros, de lo que hacemos, exactamente. Pues muchas gracias por haber venido. La invitación. Sí, después te volvemos a invitar. Yo cuando quieran, encantada. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en estos minutitos. Esperemos que alguien le pueda dar apoyo a este video, que fue pequeño pero yo creo que importante. Gracias a Carla, mira, Carla sí se conectó. Muy Carla Reyes está, muy bien. Y ¿dónde te pueden encontrar? En mi Facebook, Inicio Educación Perinatal y Guardería. Cualquier cosa, por favor, ahí estoy. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, gracias. Cuídense.